Maestro, iniciamos. Pues nosotros somos el equipo 1, nos tocó tubería metálica, sanitaria hidráulica. El equipo está integrado por mi compañero Sergio, mi compañero Leo, mi compañero Alexis y su servidor. Bueno, vamos a iniciar con lo que es tuberías metálicas. Las tuberías metálicas sirven para trasladar distintos líquidos o gases a distintos puntos de un edificio o casa habitación. Las más comunes en cuestión de tuberías metálicas son el cobre, el acero inoxidable y el galvanizado. En 1950 las tuberías de cobre fueron las más utilizadas y aún en la actualidad siguen siendo las más utilizadas. Luego nos encontramos con las de acero inoxidable, pero esas por su alto costo no son tan utilizadas. Y luego sigue la tubería galvanizada. Ese tipo de tubo lo utilizan en cuestión del agua, que es anticorrosivo. Entonces hace que la tubería no tenga ese tipo de problema con la corrosión. Mis compañeros empezarán, cada uno va a explicarle más a fondo de cada una de las tuberías. Noé, Mande, mande. ¿continúas con la exposición? Iba Sergio, pero bueno, voy yo. Bueno, dentro de las instalaciones de tuberías metálicas para construcciones y edificaciones, encontramos lo que es acero inoxidable. Dentro de este tipo de tuberías, nosotros, bueno, algunos maestros de obra, tanto como ingenieros y arquitectos, no implementan este tipo de tuberías porque su costo en el mercado es elevado. Aparte de eso, lo que es su categoría de acero inoxidable, aparte de ser muy elevado el precio, es muy difícil de conseguir. Según la información nos dice que para, para obtener este tipo de material, nosotros tenemos que mandarlo a pedir de otra. En México no es muy dado este tipo de materiales. Por ejemplo, lo que es municipio de San Cristóbal, Comitán, etcétera, se tendría que mandar a pedir en lo que es el país, porque dentro de lo que es el estado no se encuentra este tipo de tuberías, y debido a eso su costo por el envío y todo eso ya es más elevado. Estos se fabrican en dos tipos de serie. En las dos tipos de serie encontramos que son por normas, donde nos explica que está la alineación de hierro por porcentaje mínimo de cromo y las conocidas popularmente que son de 18, 18 pulgadas, conforme a una serie que se llama, una serie asistida que se llama AISI 304. Esta es la que mayormente aplican para embarcaderos, perdón, para donde se va a realizar una construcción cerca del mar. ¿Por qué usan este tipo de tuberías? Porque debido a su tipo de material, es contra anticorrupción, es decir, porque como la sal la sal como mineral tiene un componente que a la hora de tener contacto con el fierro, esto hace
que se corroa, es decir, que poco a poco se vaya oxidando. Entonces, gracias a este tipo de tubería, no, es lo que evita que provoque la corrosión y así se evite que se rompa o se desgaste luego. Pero vuelvo a mencionar, este tipo de tuberías lo usan más para embarcaderos, para lo que son submarinos o construcciones cerca del mar. En la aplicación de esta se usa lo que es los codos del mismo material. A veces usan también un tipo de soldadura especial, creo que es autógena, donde lo van soldando, ya sea adentro, abajo del mar o cerca del mar. Con ese tipo de soldadura, complementan y añaden a ¿cómo se llama? Ensamblan las tuberías de acero inoxidable. El siguiente, por favor, Inge. Este, Noé, una pregunta. Bueno, Sí, cualquiera de dígame. ustedes, ¿dónde han visto la aplicación de tuberías metálicas de tipo acero inoxidable? En los baños podría ser. En los baños. No necesariamente, pero hay algunos. ¿Dónde sí? Bien, Yo vi una imagen, maestro, que lo utilizan mucho en las fábricas, las fábricas. Todo donde van a también en colocar cuestiones alimentos. de donde, sí, en cuestión también de donde están las purificadoras de agua. Exactamente. Todo donde tenga que haber en cuenta alimentos o, por ejemplo, las purificadoras de agua, el metal tiene que ser de ese tipo, tiene que ser de acero inoxidable para evitar precisamente, ¿cómo se llama? Que pueda haber cualquier tipo de agentes que puedan perjudicar el agua. Por eso se ocupa ese tipo de material. Por eso mismo es caro. Entiéndase que hay dos situaciones diferentes. La oxidación es la acción que va a venir directamente por el oxígeno. Este problema puede venir por, puede generar que el elemento sufra por sulfuro o por azufre, mientras que la corrosión es una acción química que lo genera el agua. ¿Sale? La oxidación viene por el oxígeno y la corrosión viene por el agua. Por eso son dos Ah, es elementos, correcto, Inge. son muy parecidos, pero a veces los confundimos. ¿Sale? Sí, perdón, Inge. Es Sale. correcto. Sale, jóvenes, síganle. Va, Sergio. Sí, a mí me tocó lo que es muy buenas tardes. A mí me tocó lo que es el tema de lo que sería tubos de fierro galvanizado. En sí, lo que es el tubo de fierro galvanizado o fogo, como comúnmente se le conoce, su abreviación, es se usa comúnmente para lo que es transportar agua, el sistema de agua potable, ya sea domiciliarios o para uso industrial, para uso de sistemas en los pueblos, en los ejidos, en los barrios. El sistema de tubería de fierro galvanizado, hay medidas desde media pulgada hasta 4 pulgadas de diámetro. Eh, y la cédula más común es la cédula 40. ¿Sí? Se llama tubo de fierro galvanizado porque se cubre con un material de zinc, tanto por dentro como por fuera. Prefiere evitar la corrosión y que también sea un tanto liso el tubo para evitar que se acumulen sedimentos, que se acumule basura o sarro. Eh, el fierro galvanizado, como comentaba, desde la media pulgada hasta las 4 pulgadas, maneja diferentes tipos de piezas especiales, a diferencia de otros tubos que se pueden doblar o son flexibles. El fierro galvanizado siempre se va a manejar piezas especiales, como son reducciones, codos, codos de 22 grados, 45 grados, 90 grados.
También se puede conseguir lo que son curvas, o si en dado momento no conseguimos una curva de fierro galvanizado, se puede forjar en el lugar de la obra, por ejemplo, con una dobladora de tubería, que también venden ese tipo de aparato. Las conexiones de la tubería de fierro galvanizado se usan mediante la creación de la rosca de cada tubo, con un instrumento que se llama tarraja. Y vuelvo a repetir, la tarraja también se puede trabajar desde media pulgada hasta 4 pulgadas. Después de 4 pulgadas ya no existe tubería de fierro galvanizado, porque es tubería de acero soldable, que es el que comúnmente se conoce como el tubo de color negro. Y lo que es la tubería de fierro galvanizado, por ejemplo, 1 metro de media pulgada llega a pesar 1 kilo con 200 gramos. Y el más grande, que sería de 4 pulgadas, llega a pesar 16 kilos con 200 gramos, hablando de lo que es de tubería de cédula 40. Lo que es el fierro se utiliza para el sistema de agua potable, como les comentaba, y también podemos usarlo dentro de una casa, de un hogar, dentro de la industria, para distribuir agua a los hogares también. Y uno de las piezas especiales que maneja esa tubería, yo le podría llamar que es la tuerca unión, porque si en dado momento se rompe un tubo o están a la intemperie, la tuerca unión llega y junta los dos tramos de tubería nada más se cortan y se puede hacer la unión de los tubos. Por eso se llama tuerca unión y es una pieza especial. Puedo repetir de que lo veo muy, muy, muy buena esa pieza, porque puede ayudar a no cambiar todo un tramo de tubería y reparar solo el que está dañado y volver a unir la tubería como si no pasó nada. Y eso sería lo que corresponde a la tubería de fierro galvanizado. Ok. Bueno, en ese sentido, yo, sin duda, lo que estás diciendo de la tuerca unión es muy ocupada principalmente cuando se tiene que cambiar de tramo sobre tramo. Y a lo que decías de la utilización de la tarraja. La tarraja, jóvenes, para los que no conocen la tarraja es un maneral, como si fuera un vástago. Voy a intentar dibujarlo para que los que no lo han visto, lo voy a dibujar sobre esta misma plataforma. La tarraja es como un vástago rectangular, y aquí en el centro tiene un espacio cuadrado donde entran diferentes piezas circulares que se les conocen como tarrajas. Las tarrajas son cilindros que en el centro tienen dientes para poder generar esto, que son las puertas exteriores. Entonces, se le coloca este disco dentro de lo que es el mango para hacer la tarraja, y uno le va dando vueltas sobre el tubo y va creando las cuerdas exteriores. Cuando se requiere hacer una cuerda interior, debes de utilizar una tarraja. Acá se le coloca un machuelo, que es la parte inversa. Es como una broca que aquí tiene cuerdas con dientes, y esta cuerda se coloca en este punto y uno le va dando vuelta, y se pueden encontrar ahora cuerdas interiores que lo van a tener todas las conexiones. Y Inge, mande. con respecto al tema del acero galvanizado, ya ve que actualmente ya no se está utilizando tanto, porque lo ha estado sustituyendo los tubos de cobre. El galvanizado, ya ve que es más, tiene mayor corrosión. El acero galvanizado se está ocupando, pero lo están imprimiendo con una pintura sellante, principalmente, como lo decía su compañero, cuando están dándole agua a comunidades lejanas,
mandan una tubería de 2 pulgadas casi alrededor de muchas carreteras aquí en Chiapas. No sé Galvanizado. si han dado cuenta, puro galvanizado, porque el esfuerzo mecánico contra respecto al corte, es decir, que tú puedes ir caminando por ese tubo y no se rompe. El problema Así del es. cobre es que como la cédula, es decir, el espesor es más delgado, tiende a romperse más fácil. Por eso normalmente solo se ocupa ya dentro de lugares encofrados. Y la tubería galvanizada normalmente solo le hacen cada espacio donde haya un tramo, cada 3 o 6 metros, le hacen una pequeña base de cimentación, un pequeño cubito de concreto para ir uniendo. Mientras que si fuera de PVC o fuera de, perdón, si fuera de CPVC o fuera de cobre, tendrían que literalmente hacerle un encamisamiento de concreto y ponerla dentro de arena para que literalmente el que reciba el golpe de ariete por cualquier cosa sea, el concreto y no el tubo, porque es así, se rompen fácilmente. Por eso, no se ocupa tanto dentro de una casa. Antes sí se ocupaba principalmente para la cometida, para lo que es la toma de alimentación. Actualmente ya no se ocupa porque incluso se ocupa el ramal, pero sí se sigue ocupando como red general para algunos lugares como comunidades. Sí, Inge, nada más aportarle que la base de concreto armado que usted menciona se le llama, comúnmente se le conoce como atraque, y van Atraque. a cada 6 metros con 40 centímetros, que es lo que mide cada tubo. Cada tubo de fierro galvanizado mide 6 metros con 40 centímetros. Eh, ya si es tubo de acero o de color negro, miden 6 metros. Sí, normalmente vienen a 6 metros. Sí, no conocía el término de atraque, pero precisamente es la única forma que se unen. La ventaja es que se gasta menos material. Debes de hacer el encamisamiento completo de concreto a solo ponerle bases. Es mucho más rápido. Así es. ¿Sí? Sí, sí, Y no tiene que quedar enterrado como en el otro caso. Únicamente vas levantando las bases y lo vas colocando base sobre base. sí. ¿Sí? Bueno, ¿quién sigue, jóvenes? Gracias. Inge, se saltó una diapositiva. Sigue Leo. Nos falta que pase Leo. ¿Es cobre? Sí, sí, Es es que cobre. las tengo, me las mandaron en desorden, Sí. así las estoy mostrando, como escucho qué tema es, las pongo. Sí, de 8 días, si Dios quiere, sí. Ah, bueno, Inge. Sí. Bueno, pues, bueno, Va Leo. Leo le toca. Es cobre. Es igual. Bueno, Inge, continuando con el tema, vamos a ver lo que son tuberías de cobre. Ya ve que en la actualidad se ha estado empleando más este tipo de tubería en la cuestión domiciliaria, en cuestión de casa, habitación, residenciales. Una por el tipo de tubería que tiene un poquito mayor resistencia a la corrosión, perdón, a comparación del tubo galvanizado, que es más pesado, ese es un poco más ligero. Es lo que ha estado utilizando actualmente en todo lo que es la red domiciliaria para la distribución de agua, tanto agua caliente como fría dentro del sistema. En este caso también encontramos accesorios, vienen lo que son los codos, niples, eh, para poder ir haciendo todo lo que es la instalación. Eh, este tipo de tubería surgió en el siglo XIX, con lo que es la revolución industrial. Ese tipo de metal es un poquito más aligerado que el galvanizado y se puede igual, acá se va haciendo las uniones con los niples, coples y con estaño, lleva una soldadura de estaño. Y lo pueden observar ahí donde se nota las uniones, donde están, hay una T, los codos, igual hacemos los cortes, vamos lijando en los extremos, colocamos los accesorios y ya se va soldando con este material, el estaño, como ya lo veo, como se puede observar, ahí están en la diapositiva, ahí se ven los codos. Inge, no sé si me puede también compartir pantalla porque vamos a ver el tema de tubería de aluminio.
Sí, es Inge. de lo mismo de la exposición, Inge. ¿Viene? No. Ahorita le No, es que esa ya la tengo acá en mi celular, Ajá, Inge. A ver, eso, dame chance entonces. Te voy a dar Esa sería con la de cobre. para sí, compartir. eso. Sí. Igual en lo que son las tuberías de cobre, en medidas viene de media pulgada, 3/4, 1 pulgada, 1 pulgada, 3/4, que son las más comerciales. Listo. Listo. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Dentro de las tuberías hidrosanitarias también encontramos tubería de aluminio, más ha sido para instalaciones en fábricas y laboratorios, en lo que respecta al sistema de aire comprimido. Lo que es el aluminio, menciona que es el tercer elemento más abundante en el planeta, es un elemento maleable. Una de las ventajas que tiene este tipo de tubería es su alta durabilidad, nula la corrosión a comparación de otros metales, como ya hemos visto, reduce los costos de instalación, elimina las fugas en el sistema que provoca las caídas de presión, es versátil y en cuestión del peso, esta tubería es muy ligera. Como les mencionaba, también ahí aplica para poder realizar alguna instalación con respecto a lo que son líquidos, y también se puede emplear para gases en la cuestión de... Pero en este caso menciona que más ha sido el uso en fábricas y laboratorios. Como ya se había mencionado, lo podemos emplear en instalaciones de agua, solo que en el caso de San Cristóbal no ha sido mm, tan comercial a comparación de la tubería de cobre o otras tuberías plásticas. También nos podemos utilizar en los ductos de calefacción, aire acondicionado, ventilación, decoración y recubrimientos. En la cuestión de recubrimientos, pues en la cuestión de cables de energía eléctrica igual se puede utilizar. Y ya como ya se había mencionado, las ventajas en comparación de una tubería de cobre o una tubería galvanizada, lo que es el aluminio tiene mayor durabilidad, mayor resistencia a la corrosión y al óxido. Eh, Esta ventaja en lo que respecta a la oxidación, en cuestión de la construcción, laboratorios o fábricas, representa un grave problema para esta industria, pues lo que es la causa principal, la corrosión en instalaciones y equipos, puede causar accidentes y altos costos de reparación. Se estima que en las instalaciones convencionales afectadas por el óxido y la corrosión se reduce el diámetro interno después de 5 a 10 años, en el caso que son de las tuberías galvanizadas. Va reduciendo porque alrededor del diámetro interno se va formando con el flujo de agua una oxidación natural. En cambio, esta tubería de aluminio nos provee esa protección, es decir, que no provoca esta corrosión, como en el caso de las otras tuberías, que se genera mayor gasto de energía. En cambio, con la tubería de aluminio, pues tiene alta durabilidad y no se necesita estar dándole mantenimiento. En lo que respecta también este elemento, se ha utilizado en las tuberías flexibles. Viene una capa ahí se ve también que tiene una parte de plástico, pero va revestido con este metal que es el aluminio para que sean más flexibles. También se encuentra en otros tubos, lo que habíamos mencionado, los tubos que ahí viene un corte de un tubo de plástico, que viene un adhesivo, viene el polietileno, pero también se emplea una capa delgada de aluminio
para evitar ahora sí que lo que es la corrosión. Solo que, como le mencionaba, aquí en San Cristóbal no ha tenido, como le dijera, mucha difusión, porque seguimos utilizando lo que es el cobre, o no ha sido muy comercial, por así decirlo. El costo elevado que tiene la tubería hace que muchos no les Sí, guste que no sea rentable. utilizarla. En el caso de San Así es, Cristóbal, pues ya casi son muy pocos los que ocupan el cobre, más se va a ocupar el CPVC. Imagino que claro. los que les toque que case PVC lo van a estar viendo precisamente. Hablando de lo que decías del cobre, ventajas del cobre es que no solo para la instalación hidráulica va a servir, sino también para la instalación de gas. La ventaja del cobre es que tiene un proceso de oxidación. El cobre se oxida, pero el proceso de oxidación se detiene más o menos alrededor de un año y se deja de oxidar, pasa de un color brillante, un color como dorado, a un color completamente café y en ese momento se deja de oxidar. Entonces es una ventaja que tiene el cobre versus demás materiales. En el caso del aluminio no, como el aluminio normalmente el tipo de acabado es un estilo de acabado cromado, propiamente nunca se oxida y el tiempo de vida es mucho mayor incluso. En el aluminio y cobre, desventajas, los espesores de los tubos son muy delgados, por ende la resistencia mecánica es mucho menor, es decir, que si ustedes lo intentan aplastar, se aplasta y completamente se rompe el tubo. Bueno, Ya para concluir nuestro tema, compañeros, lo último en tuberías así de metálicas, bueno, sí se considera una de metálicas, es las tuberías de plomo. Estas son las más antiguas con estas empezaron a distribuir agua siglos atrás. Fue creo que a partir del siglo XVIII donde se empezó a implementar este tipo de tubería. Como dije, es un material que se viene utilizando desde la antigüedad, aunque hoy en la actualidad a veces lo utilizan por ejemplo, lo que son cuestiones de tejados o en restauraciones de cúpulas, aún vienen implementando este tipo de tuberías. Esa también sirve para conducción de lo que es agua potable, pero su función ha decaído, ya no se implementa mucho, pues ya que ahorita en la actualidad lo que se usa más es cobre y el PVC, que más adelante se lo van a exponer los compañeros. También ya en algunos países este tipo de tubería como alimentación de agua potable ya lo prohibieron porque el plomo tiene unas mini partículas que son perjudiciales para la salud porque tienen una reacción química como el agua lo cloran antes de ser distribuido a los hogares, tiene una reacción química con el plomo que se introducen en el agua y en la propia tubería del plomo y esto afecta a la salud. Por eso este tipo de tuberías ya no lo admiten mucho o ya no se usa mucho. La mano de obra pues es igual, es un antiguo oficio que como se conoce en la actualidad como plomero, pero ahorita ya pues como mencioné ya no se utiliza este tipo de tubería. Eh, y pues aún en la actualidad también se utiliza para recoger lo que es aguas fluviales o conexiones con posibles tuberías de red que ya existen. Eh, y pues de mi parte sería todo, Inge, de nuestra parte. a lo que dices del plomo, el material ya no se ocupa en México, está prohibido porque como lo dices, cuando entra en contacto con una solución salina, agua con un poquito de sodio o con cloro, y peor si está unido cloro con sodio, aunque no, como genera una reacción salina, normalmente hace que el plomo pierda partículas. A la larga, el plomo lo que puede generar en el cuerpo humano es cáncer, entonces por eso ya está prohibido. Ya Exactamente. no se ocupa porque precisamente hay que evitar eso. Igual como lo que son los tinacos de asbesto, Ándale, los que antes teníamos de cemento que ya de venían hechos, cemento. Ajá. igual
después de 10 años empiezan a perder una película y esa película lo que empieza a generar a la larga es que pueden haber problemas de cáncer. Entonces, por eso ya no se recomienda ni utilizar asbesto ni utilizar plomo. Es correcto, Inge. Sí, Inge. Bueno, buenas tardes compañeros y profesor. Nosotros nos tocó exponer el tema de tipos de llaves y conexiones metálicas. Nuestro equipo está conformado por aquí su servidor José Guadalupe, Cuauhtémoc, Osvaldo y Cristian Galeano. Creo que un compañero no pudo conectarse por problemas de su internet. Entonces vamos a exponer los tipos de llaves que existen o más utilizados en lo que es la red de distribución hidráulica y las conexiones metálicas más utilizadas igual en lo que es en las instalaciones, más en las casas de habitación. Y aquí mi compañero Cristian va a explicar los tipos de llaves que a continuación se van a presentar. Cristian. Sí, la siguiente, Inge. Sí, esa. Los tipos de llave, pues una llave igual de paso sirve para abrir o cerrar el paso de agua u otro líquido en una tubería. Las llaves de paso igual también se conocen como grifos de paso o válvulas que algunas de ellas también tienen función que circule en la dirección contraria a la que deseamos. Las llaves de paso también existen 3 tipos de llaves. Está la llave de escuadra, que normalmente tiene un orificio de entrada de agua de medida universal y un orificio de salida de agua cuya medida depende del aparato que vaya conectada. Se usa en las mayorías de espacios en casas, excepto la ducha, y llevan conexiones con roscas llamadas halagaderas, que conoce el grifo a las tomas directamente. Está también en cuanto a las medidas de las roscas de salida. Estas dependen del dispositivo que estén conectadas. Por ejemplo, en lavadoras o lavavajillas, a 3/4 de pulgada se pueden encontrar. O también están las de toma de agua, que es del fregadero o del inodoro, igual de 3/8 de pulgada. Y también creo que están las de los calentadores y los termos, que están a media pulgada. De ahí también se pueden encontrar las llaves de escuadra exterior. Las llaves de exterior son llaves de paso, pues, que se encuentran en el exterior de la vivienda, como dice su nombre, como por ejemplo en jardines o la terraza. También son conocidas como grifos de jardín, que igual también se pueden encontrar en medidas estándares hasta de media pulgada. En cuanto a las conexiones de salida, están también las conexiones rápidas, pensando en conectar a la manguera, formando seguras y fácil de instalar. Está el llave de paso están colocadas del grifo y permiten controlar la entrada o salida de agua en una instalación. Puede ser roscada o soldadas y de diferentes por el tipo de apertura. Pueden ser palancas de apertura de mariposa en función a la caudal y el flujo de agua que necesitamos, que existe en distintos diámetros, ya sean las pulgadas que podemos encontrar, y aguas seguras por una tubería. Este tipo de tomas suelen estar enterradas, tipo de toma que necesitan en inmuebles
una casa individual, etcétera. Normalmente, como ya había mencionado, se usan los exteriores, como por ejemplo en los grifos de jardín, que más normalmente se usan ahí. Sería eso, Inge. Osvaldo. Bueno. Osvaldo. Inge, puede pasar la diapositiva 8. Inge, ¿se me escucha? Inge, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre las conexiones metálicas. Bueno, las conexiones metálicas existen varios tipos. Aquí tenemos las conexiones de acero galvanizado, que es el niple. Bueno, aquí tenemos de media pulgada. Bueno, dependiendo de qué pulgada vamos a necesitar, dependiendo de las tuberías, vamos a necesitar los tipos de niple, depende de qué pulgada. Bueno, los niples utilizamos para conectar las tuberías, ya que las tuberías vienen de una cierta medida, entonces tenemos que utilizar estos accesorios. Tenemos el cople reforzado, que es de igual acero galvanizado, que es de 1 medio. Bueno, ese es diferente también, o sea, es más reforzado, que digamos, o sea, como lo mencioné hace rato, el Inge, donde podemos llevar agua potable a diferentes localidades, pues eso es lo que más se utiliza en este caso. Le puede dar la otra, Inge. Tapones. Bueno, aquí existen varios tipos de tapones. Bueno, esos tapones es para que no haya fuga de agua. Cuando hacemos las instalaciones, pues va a haber un determinado tiempo en que ya no va a ir más las conexiones, entonces le tenemos que dar esos tapones, y entonces están los tapones hembra y están los tapones macho, dependiendo qué es lo que vamos a usar. Bueno, aquí se muestran los de media pulgada y de 1 pulgada. La siguiente, Inge. Bueno, aquí también tenemos lo que es el codo. Bueno, el codo nos va a servir mucho en la instalación en un edificio, ya que las tuberías lo vamos a mandar de diferentes áreas. Un ejemplo, vamos a mandar en el baño, en la cocina, lo vamos a mandar afuera donde está la jardinera. Bueno, de eso nos va a servir un codo para cambiar de dirección a las tuberías. Un ejemplo, tomando la tubería desde el tinaco, va a tener una dirección y después tiene que bajar. Y entonces en este caso vamos a utilizar un codo para que cambie de dirección las tuberías. Bueno, también tenemos lo que es la T. Bueno, la T igual tiene esa función de que, como les digo, va pasando la tubería, entonces tenemos que tomar otras tomas. Tenemos que meter más tuberías, y entonces la T nos ayuda a eso, a tener más tomas en diferentes áreas del edificio. No puede pasar a la siguiente, Inge. Y los que más se usan en este caso, los del codo, es de
45 grados, de 90 grados y de los 180 grados es lo que más se utiliza en las instalaciones. Ya lo demás casi ya no. Bueno, la Y también, para eso nos sirve también, para tener más conexiones. Y de eso, de la Y tenemos de 45 grados. Y aquí, cople reducido. Bueno, un cople reducido lo que nos va a ayudar a que tenemos una instalación de un tal pulgada a la tubería y tenemos que reducirlo, entonces nos va a ayudar a eso, a reducir las tuberías. ¿Puede dar la siguiente, Inge? Tuerca unión. Bueno, tuerca unión, también nos tiene esa misma función de que vamos a estar cambiando las tuberías, entonces eso es lo que nos va a ayudar. Bueno, de estos conexiones es más simple de instalar, ya que vienen con roscas, o sea, es enroscado. No tenemos la necesidad de apoyarnos con una soldadura, simplemente con una película lo podemos instalar bien, perfectamente. Creo que es todo, Inge. Y en diferentes lugares, diferentes tipos de hierro como la válvula de globo, también la válvula de compuerta, que existen también con sistemas de rosca interior, ¿sí? Que puede conectarse con tubos de 25 milímetros o de 1 pulgada. La válvula de bola, igual, que tiene la función de, como comentaba aquí mi compañero Cristian, de impedir el paso, ¿no? Más eficaz, se puede decir, del flujo del agua. Y conforme a las conexiones, ahí mi compañero Osvaldo explicaba también, ¿verdad?, que existen diferentes tipos de conexiones, lo que conocemos nosotros, los codos, T, Y, los niples, coples, tapones, ¿sí? Cada uno tiene su función, en donde se puede colocar, ¿no? Por ejemplo, los tapones. Hay tapones macho y tapones hembra. Los tapones macho, pues viene la rosca interior, ¿no? Que tiene como se puede decir, un choricito, ¿no? Que entra dentro de la tubería a donde se pretende tapar. Y la tapón hembra, la rosca viene, o sea, el tapón hembra se enrosca fuera de la tubería donde se desea tapar. Y los codos tienen la función de, por ejemplo, en una instalación de una casa habitación, como ya hemos visto, ¿no?, en los temas anteriores, que si viene del tinaco, ¿no?, ahí se utilizan los codos que tienen que cambiar de dirección, ya en la bajada, en las distribuciones del flujo del agua. En las T, igual, por ejemplo, si necesito distribuir a 2 lados, se puede decir, viene del tinaco, y necesito, si mi área de baño está por el lado derecho y de la cocina del lado izquierdo, pues es lo que sirve para la T, distribuir a diferentes lugares el flujo del agua. Y también está lo que es la reducción campana, que básicamente cumple una función se puede decir que lo mismo del cople, ¿no? Pero, por ejemplo, si mi tubería viene más grande del desagüe, por ejemplo, del baño, de la salida del WC, pongamos así, pero ahí lo que se usa es de PVC. Ya para
para darle a otra medida de tubería, necesitamos una reducción de campana, ya sea excéntrica o concéntrica. La excéntrica es que está fuera de línea del lado más ancho, ¿no? Y bueno, también están los adaptadores que cumplen también una función como que si fueran los nipples. Eso da la función de unir dos tuberías, ya sea de una medida a otra igual. Y también está lo que es el couple de Esser, creo que es. Permite la unión de dos tuberías de similares medidas. Creo que es la función que como que si fuera una abrazadera. Es una abrazadera. ¿Sí? Sí. Es para la unión de dos tuberías similares. Sí, entonces esto, lo que es las conexiones metálicas galvanizadas, también tienden a sufrir lo que es la corrosión por el transcurso de los años. ¿Sí? Y pues tienden a sufrir ya sea desagües o no sé, o por falsa instalación, o no sé, ya se debe también prevenir que a la hora de instalar cada pieza, cada conexión, se haga con previo cuidado con cintas teflones y todo eso para tenga mejor ensamble en cada una de las piezas. Bueno, y a continuación, pues ahí subimos unos videos de algunas conexiones y algunas tuberías que podemos apreciar. ¿Qué tal? Hoy hablaremos de las conexiones galvanizadas Sifunsa. Fabricadas en hierro maleable, cumplen ampliamente las normas de producto ASME, ANSI y están en base a la especificación ASTM A197, presentando alta resistencia a los esfuerzos de expansión, contracción y choque de la tubería. Su recubrimiento galvanizado satisface la norma ASTM A153. Las conexiones Sifunsa están terminadas en rosca NPT. Veamos las medidas disponibles. Codo 90 grados reforzado, de 1/8 a 6 pulgadas. Codo 45 grados reforzado, de 1/4 a 4 pulgadas. Codo nipple 90 grados, de 1/4 a 2 pulgadas. Cople liso, de 3/8 a 4 pulgadas. Cople reforzado, de 1/4 a 2 pulgadas. Cruz, de media pulgada. Reducción bushing, de 3/8 por 1/8 a 4 por 3 pulgadas. Tapón cachucha, de 3/8 a 4 pulgadas. Tapón macho, de 3/8 a 6 pulgadas. T reforzada, de 3/8 a 6 pulgadas. Tuerca unión, de 1/4 a 4 pulgadas. Pie reforzada, de media a 4 pulgadas.
También contamos con tubería galvanizada, así como con niples en un amplio rango de medidas. Visítanos. Hierro galvanizado. Hierro recubierto con capas de zinc. Ya prácticamente se utiliza solo en labores de mantenimiento para reparar fugas en tuberías instaladas de este mismo material. Sus principales ventajas son su facilidad para la instalación, tiene una alta resistencia a la presión y también a la alta temperatura. Pero tiene dos desventajas que hay que mencionar. La primera, como seguramente ya lo sabes, es que el hierro galvanizado produce sarro. Este tipo de suciedad color blanquizco se genera debido a que los minerales que contiene el agua se adhieren a las paredes rugosas de este material, por lo que requiere de limpieza regular. Y la segunda es que el hierro en contacto con otros tipos de metales y el agua genera la reacción química de intercambio de electrones conocida como par galvánico, que en términos prácticos no es otra cosa más que un tipo de corrosión. Esto es normal en este material, por lo que al paso del tiempo se oxida, se debilita y puede generar fugas. Es decir, su resistencia a la corrosión es baja. El costo de estas conexiones es alto y al ser roscadas se instalan facilísimo. Mira esto. Primero utilizamos un poco de cinta teflón para cubrir la rosca en el sentido contrario de la cuerda. Vamos a fijar la conexión, colocamos el tubo y con una llave Stilson damos un último apretón. Así de fácil es instalar el hierro galvanizado. A nosotros nos tocó el tema de tuberías plásticas. Vamos a hablar de lo que es el CPVC, el PVC, la tubería Turbo Plus y la tubería tipo ramal. Los integrantes del equipo es Héctor Galvez, José Francisco, Freddy Chiñas y su servidor Axel Gutiérrez. Vamos a comenzar. Bueno, el CPVC comúnmente se especifica como tuberías de presión y válvulas en donde el calor, la presión y la resistencia química son puntos de preocupación, así que prácticamente lo podemos usar un poquito más para el uso industrial. El CPVC se cataloga por sus medidas que van desde 13 milímetros, o sea, media pulgada, hasta 50 milímetros, que va a las 2 pulgadas. Las tuberías de CPVC o las conexiones también se pueden conocer como polifluoruro de vinilo clorado. Sus usos y ventajas pueden usarse en todas las aplicaciones para agua fría, caliente, en viviendas, edificios, hospitales y hoteles. No requiere herramientas especializadas, lo que lo hace de fácil instalación. Es de alta resistencia calórica, alta resistencia al impacto, no permite crecimiento de bacterias, que eso es un factor muy importante, como mismo de guardar de sarro o inclusive moho. No tiene valor como chatarra y es de fácil instalación, como lo mencionaba antes. Estos son los tipos de conectores que existen. El codo de oreja, que este es un ejemplo, un codo de oreja de CPVC de media pulgada. Un cople reducido de CPVC de 3/4 por media. Codos de CPVC a 90 grados con inserto metálico. Codo de 90 grados reducido de CPVC 3/4 por media. Mezclador tipo bigote de CPVC de media pulgada. Cruces de CPVC. Conexiones T reducidas centrales de CPVC. T de CPVC de latón rosca exterior de media pulgada. T de CPVC de latón rosca interior de media pulgada. T reducidas laterales. Codos 90 grados de CPVC. Coples de CPVC de compresión. Tuercas de unión lisa de CPVC. Adaptadores macho con inserto metálico de CPVC. Adaptadores hembra con inserto metálico. Conexiones de T sencillas. Coples de CPVC. Codos a 45. Adaptadores hembra, adaptadores macho.
T reducidas con rosca central hembra con inserto metálico. T reducidas de CPVC, rosca central macho, reducciones bushing, tapones de CPVC, en fin. El CPVC, aunque sea similar al PVC, como yo a veces me confundía con el nombre y pensaba que era lo mismo, pero tiene una variación, ya que el CPVC, pese a tener las propiedades en teoría de lo que viene siendo el PVC, llega a tener una especialización un poquito más industrial, ya que tiene resistencia química. El CPVC son inherentemente inertes a la mayoría de los ácidos, bases y sales, así como los hidrocarburos alifáticos. Esto puede prolongar su vida útil a menudo durante años e incluso décadas. O sea que prácticamente nos va a dar más vida gracias a los componentes químicos que llega a tener también y su resistencia. Esta es una imagen en donde nos muestra los enfoques que llega a tener este tipo de tubería y conexión. Por ejemplo, para la resistencia de solventes acromáticos, esteres y cetonas es pobre. Satisfactorio entraría lo que vendría siendo los oxidantes fuertes y halógenos. En bueno estaría también los oxidantes fuertes y halógenos, pero ahí se agregaría los alifáticos o bases fuertes. En excelente, que prácticamente ahí se especializa en ácidos débiles, bases débiles, sales y ácidos fuertes. La resistencia a la temperatura. Bueno, la resistencia a la temperatura, según muestran las normas de ACTM, o sea que eso debería de tener y de eso debería resistir, que claro, va a depender del fabricante. La temperatura máxima que pueda llegar a resistir es de 200 grados Fahrenheit o 93.3 grados centígrados. Las aplicaciones industriales. El CPVC es una solución duradera y de libre problema para los entornos industriales más difíciles y a menudo se especifica en una serie de industrias exigentes. Acá nos muestra para qué nos lo ocuparíamos nosotros en los usos industriales. Entrarían los procedimientos químicos, transporte confiable de químicos agresivos en altas temperaturas, bajo presión, sin problemas de corrosión. Cloro alcalino, transporte de químicos a través de algunos de los entornos más corrosivos imaginables sin problemas de corrección. Procesamiento de minerales, resistencia a las demandas de operación de procedimiento de materias primas y preciosas, generación de energía, soporte a largo plazo de las altas presiones y los químicos corrosivos comúnmente utilizados para las plantas de energía. Semiconductor, cumpla con los estándares de alta pureza para los cuartos limpios y elimine los problemas de corrosión causada por químicos agresivos. Tratamiento de aguas residuales, ponga fin a la corrosión, incluso cuando tenga el transporte de químicos de desinfección más agresivos. Y pues en cuanto a la tubería de CPVC y las conexiones, eso sería todo. Ahorita mi compañero Héctor va a continuar con la exposición, con el tema de tuberías de PVC. Bueno, de la tubería hidráulica Turbo Plus, bueno, viene junto a la mano con los rotoplaces, ya que esa misma empresa pues se dedicó a hacer los tubos, los ductos. Esta tubería viene muy pegada a la mano del CPVC, ya que casi por lo regular se utilizan los mismos codos, las mismas hielas, los tipos de conexiones. A diferencia de esta, que esta pues se tiene que utilizar lo que es la cinta teflón, ya que al momento de enroscar hay unos nipples que son enroscados, pues puede haber fuga de agua o etcétera. De esta tubería también se utiliza un sistema integral elaborado de PPR, polipropileno, que por lo cual es el material que está en el interior.
es durable, resistente a la termofusión. Esta tubería acepta toda la termicidad, ya que es similar a la tubería de CPVC. En esta imagen podemos encontrar que es un buen de mecanismos, ya que esto es por lo regular todo enroscado, a diferencia del CPVC, pues se utiliza el pegamento. El Tubo Plus es del PVC y del cobre. El Tubo Plus del Rotoplas resiste a altas presiones, supera las necesidades que tienen las instalaciones de la mayoría de las construcciones comerciales e industriales. Cuenta con una capa interna, la cual inhibe la reproducción de bacterias, a ofrecer agua más limpia. También tiene como aditivo contra rayos UV que permite realizar instalaciones de exterior incompatible con cualquier tipo de tubería. Y reclimas externos. Tubo Plus de Rotoplas es totalmente eficiente gracias a sus exclusivos atributos por los que aporta puntos de la certificación LED. ¿Pasa lo trinque? Las ventajas del Tubo Plus: conserva la temperatura por más tiempo gracias a su bajo índice de conductividad térmica. Cuenta con una vida útil de exteriores hasta 30 años y en interiores más de 50 años. O sea que nos referimos a que es muy resistente la tubería. Ni se acumula sarro. Cuenta con garantía contra defectos y fabricación de instalada tubería, nos permite el ahorro en el tiempo de instalación a no requerir soldaduras o cemento. Tiene mejor relación costo-beneficio contra otros materiales de tubo. Puede ser más económico. Es equivalente y compatible con otras tuberías como cobre y CPVC. Permite solución de exteriores por su capa protectora UV, capa interna antimaterial AB que inhibe la producción. Cumple con la norma de NMX, etc. Ok. Sería ahí entonces para que yo empiece a exponer. Lo que yo le voy a exponer sería lo que es la tubería ramal. Pues el ramal es la parte que tiene como función la conducción del agua de la tubería de la red de distribución hacia la instalación hidráulica intradomiciliaria. Igual, pues esto comienza con el acoplamiento con la tubería de la red y termina con el codo interior del primer tubo vertical del cuadrado, más o menos. Sería, bueno, lo que son las partes de esta red sería, bueno, del ramal está conformado por abrazadera, insertor, tubería flexible, llave de banqueta, tubería rígida, conectores y niples. Pues igual, lo que tiene este tipo de tuberías, bueno, las ventajas, que es de polietileno. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el polietileno pues es un polímero que son, en lenguaje coloquial, todo lo llaman como plástico. Y pues el polietileno es un material que se utiliza para diferentes tipos de productos. En cuestión a lo que es en tuberías, es una tubería bastante flexible debido a los componentes de los que está hecho, que es el polietileno. Esto, igual que otra ventaja, es que esto viene en una sola pieza. Esto quiere decir que, digamos, el mismo tubo va a pasar siempre por toda la tubería hidráulica. Y en el mercado igual se encontrarían con dos tipos de tomas domiciliarias, que pues son las urbanas y las rurales. Teniendo como diferencia entre ellas el número y el tipo de componentes que la integran, como el casco de llave de banqueta, la inserción y el medidor de agua. Igual, permítame. Bueno, lo que es la abrazadera, pues corresponde a la pieza que se coloca en la tubería de distribución, pues proporciona el medio de sujeción adecuado para recibir el insertor, que es el adaptador, se puede decir. El insertor, ¿qué es? Es la pieza que permite unir la abrazadera con la tubería ramal
roscándose en esta y con salidas adaptables para diferentes tipos de tuberías flexibles. Se pueden fabricar de bronce y de PVC. Los demás componentes que esto lleva, pues es el cuadro, que está formado por tubos rígidos colocados en posiciones horizontales y verticales, los codos de bronce y de cobre. El medidor, pues, depende básicamente de 3 aspectos, que es la calidad de agua, régimen de operación del sistema y del consumo para registrar. Los adaptadores, pues, sirven para ajustar cuando se requieran las dimensiones del cuadro o de conexión temporal, cuando la instalación del medidor se posponga. Otra de las partes es la válvula de globo. Sirve para interrumpir el flujo de agua cuando esto se efectúa en una reparación en el cuadro de la toma. Esto pues se instala antes del medidor. Si el cuadro no se encuentra con la llave de banqueta, en caso contrario, pues se tiene que instalar después del mismo. O sea, después de ponerlo, pues si no se hizo antes, tendría que hacerse después, pero sí llevaría un poco proceso. Y pues la llave de manguera igual, pues es la primera llave de uso para el propietario. Además sirve para la toma de nuestra agua, su calidad, probar el funcionamiento del medidor y medir la presión disponible de la toma. Y pues sería lo que es mi exposición.